Bueno, hola chicos. Antes de empezar con este último bloque, os quería decir una cosilla. He preguntado a varias personas, a varios de vosotros, que acerca de las tareas. Y lo que me han dicho, el problema es que le he preguntado a tres personas muy responsables. Lo que me han dicho es que parece que la tarea os está cogiendo un poco por excesiva. Entonces voy a bajar un poquito el pistón, voy a bajar un poco el ritmo y voy a ofrecer, bueno, menos tareas y yo creo que más asequible y más sencilla. De hecho, en el vídeo de hoy pues se esconde una sorpresa o bueno, algo respecto de las tareas que tendréis que ver el vídeo para ver de qué se trata. No os chivéis, porque si no la gente no lo ve. Lo de las tareas lo hago por deferencia a estas tres personas porque las considero eh, estudiantes profesionales, gente muy responsable. Y si ellas, porque son chicas, me dicen que efectivamente las tareas son excesivas, es porque son excesivas. Porque luego, según yo voy viendo, la mayoría de vosotros sois unos garnápiros que os estáis escaqueando de hacerlas del todo bien. Para hacer tareas de filosofía hay que pararse y pensar. Pararse y pensar. Y no contestar por contestar. Algunas cosas que contestáis son, bueno, no voy a agarrarme el calificativo, pero pararos, deteneos a pensar. Esta asignatura no se trata tanto de saberse todos estos nombres, todas estas cosas, como de entrenarse a pensar. ¿De acuerdo? Así que si os pregunto qué pensáis, pensadlo, pensadlo, paraos a pensar. Estoy seguro de que muchas de las cosas que pensáis ni siquiera sabéis por qué las pensáis, perdón. Paraos, deteneros a pensar. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar el bloque 7. Ya digo que hay una sorpresita respecto de las tareas en este vídeo. No es un error lo de haber, pues vaya, perdón, haber puesto ahí 7.1. Porque esta parte es una síntesis del tema 7. De manera que todo este montaje es una síntesis, un resumen en torno al bloque del ser humano de la programación. Lo he resumido los dos temas en uno para abordarlos de una forma unitaria y prescindir de otras cosas que ya hemos tocado en otros temas y que no nos vamos a repetir aquí. Sabéis que la filosofía respecto de las mismas de distintos temas a veces tiene que echar mano de otras ramas y se repite, bueno, no voy a enrollar. Así que esto, veis aquí 7.1 corresponde con el apartado 7.1 de la unidad 7. De manera que las actividades, algunas de las actividades que van a salir por aquí, ya no se corresponden con las de la unidad 6, sino que son de la unidad 7. Aún así, esta la seguiremos llamando unidad 6, el ser humano. Bueno, ¿y qué vamos a hacer en esta unidad? Hemos visto las anteriores, qué es la antropología, las distintas ramas de la antropología, qué estudia la antropología y algunos debates sobre la antropología. Recordad aquello del innatismo frente al ambientalismo, ¿no? O al aprendizaje. Hemos hecho una segunda parte en la que hemos visto antropología cultural, ¿no? Cuáles son las actitudes respecto de la cultura, qué es la cultura, el hecho de la diversidad cultural, las distintas reacciones respecto de la diversidad cultural y finalmente la globalización y sus efectos, ¿no? Sus ventajas, sus desventajas y el hecho de que, pues, desgraciadamente, parece que la globalización se va a comer a las culturas con los pueblos económicamente más débiles, ¿no? La economía de mercado va a provocar que los países más poderosos extiendan su forma de entender las cosas a través de un mayor desarrollo tanto del mercado como de las tecnologías, y esto lamentablemente va a ser así, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver en este bloque es qué conceptos sobre el ser humano se han ido manejando a lo largo de la historia. Esto ya es propiamente antropología filosófica, qué es el ser humano y cuál es su naturaleza. Lo que pasa es que nosotros lo vamos a hacer históricamente, ¿no? Como aparece aquí las imágenes estas, desde Tutankamón hasta Frida Kahlo, a lo largo de la historia, distintas culturas y distintos pueblos han tenido imágenes diferentes acerca del ser humano. Nosotros nos vamos a dedicar a la filosófica, no a la religiosa. Es muy interesante, por ejemplo, estudiar las antropologías orientales, pero bueno, como tienen más bien una concepción mítico-religiosa, pues esas no las vamos a ver aquí. Vamos a ver las que han tenido que ver con nuestra historia. Entonces aparecerá la Edad Media del cristianismo, evidentemente. Empezamos. Bueno, ya sabéis, nosotros solemos comenzar casi siempre con Grecia,
Y, y es que es en Grecia donde surgen las primeras antropologías más o menos elaboradas, ¿no? Entonces, ¿en qué contexto surge la preocupación filosófica o racional acerca de la naturaleza del hombre? Bueno, pues en Grecia, en el mundo homérico, se tenía una concepción dualista del ser humano. ¿Qué significa dualista? Dualista significa compuesto por dos principios. Lo sabemos ya de principio de curso. Ahora, ¿qué dos principios son estos? Pues por un lado, el cuerpo, soma, de ahí viene somático. Cuando alguien dice está somatizando, es porque hay determinadas situaciones psicológicas que se están manifestando en su cuerpo. Somático, soma. Pues dualismo, entonces, compuesto por dos principios, el cuerpo y un principio vital, el neuma. A esto es a lo que después lo llamarán alma. Neuma es algo así como aire, pero no solo aire en un sentido físico, sino aire en un sentido espiritual, ¿no? ¿Qué es lo último que una persona expulsa o hace cuando muere? Lo que expira, ¿no? Lo que expulsa es aire. Porque el principio vital que anima al cuerpo, eso sería el pneuma. Es distinto del pensamiento. El pensamiento es psique, ¿vale? Pero este principio vital, esta alma, esta sí sería neuma y tiene un carácter más espiritual o sobrenatural, si queréis, y distinto de la psique, que sí sería pensamiento, ¿no? Bueno, pues en el mundo homérico, el alma. Bueno, psique también es alma. A ver, los griegos no desligan el alma del pensamiento. Por eso, además, a la teoría sobre el alma se le llamó clásicamente psicología. Es distinto de la psicología actual. La psicología actual es la ciencia del comportamiento, del aprendizaje, de la conducta, ¿no? Acerca del pensamiento. Pero en la psicología clásica era la teoría acerca del alma. Psique, logos, ¿no? Psique, logos, conocimiento del alma. Pero para los griegos es el neuma, el principio espiritual más elevado, más que la psique, ¿no? Así, este principio vital es común a todos los seres vivos, pero tiene en el ser humano un carácter especial en virtud de que el ser humano es movido no solo por su naturaleza, sino también por el thymos, por su carácter, por su voluntad. Thymos es aquello que reacciona cuando nos vemos agredidos. Bueno, ya tiene que ver también con el honor, con la gloria, la venganza, el carácter y la voluntad. Entonces, el alma individual entendida como psique es como espíritu, entienden los griegos que es inmortal. Entonces, ¿qué visión se tiene del ser humano? Pues el ser humano es un compuesto de dos, de cuerpo y de alma. ¿Y cuál es el concepto que se tiene del ser humano ideal, de lo mejor del ser humano, de a lo que debe aspirar un ser humano? Bueno, pues el ser humano, según la Grecia homérica, el ideal de vida sería la virtud, la arete, que es virtud, pero la arete entendida como excelencia al servicio de la sociedad, al servicio de la polis. Entonces tienen un sentido aristocrático de la virtud. La virtud no consiste solamente en un hábito bueno, en ser compasivo, en ser paciente. De hecho, para nada. La virtud, la arete, consiste sobre todo en nobleza, en honor, en valentía, en todas estas cualidades puestas al servicio de la poli. Así, el modelo para la sociedad homérica, el modelo del ser humano es el héroe. Y tenéis la actividad 2 de la página 174. Bueno, vienen en el archivo las actividades, no lo voy a decir ahora. Este texto lo leéis, pero os pongo en contexto. Yo creo que ya os conté, y si no os lo conté, os lo cuento ahora, la historia de Héctor. Héctor, que era hermano de París. ¿Os suena París? París es el que se ennovió con Helena. Los dos eran príncipes de Troya. Y París se fue de viaje y a la vuelta se trajo a Helena de vuelta. El problema de Helena es que estaba casada con Agamenón. Y Agamenón no le hizo mucho chiste
me hizo mucha gracia que Helena se largara con Paris. Para Helena mucho mejor, Paris un chaval joven, guapo, príncipe. Agamenón ya un rey, en fin, ya bastante mayorcito, con una edad avanzada, ya es de suponer que con barriga, en fin. París mucho mejor. Pero claro, Agamenón le declara la guerra a Troya porque Troya se niega a devolverle a Helena, y en un momento dado, pues todas las fuerzas aqueas de Agamenón no pueden entrar en Troya, porque Troya está muy bien defendida, una ciudad con una muralla importante, ni Troya se puede deshacer de los aqueos porque tienen tropas que rodean a la ciudad en un número importante. Entonces Agamenón le propone al rey de Troya resolver la cuestión con los dos mejores guerreros de cada ejército. Por parte de Troya, Héctor, que es el príncipe, hijo del rey, no Paris, curiosamente, sino Héctor, y por parte de las tropas aqueas, Aquiles. Aquiles es una máquina de matar, o sea, es como una mezcla de Terminator, Chuck Norris, Bruce Lee, Sylvester Rambo, no sé, es una bestia, una bestia. Y además con la ventaja de que como de pequeñito lo metieron en una sustancia que lo volvía invulnerable, pues no solo es una máquina de luchar bien entrenada, sino que encima no se le puede hacer daño. Entonces, claro, por un lado tenemos a Aquiles por parte de los aqueos y por parte de los troyanos a Héctor. Y Héctor, en este texto, se plantea si al pelear con Aquiles o si hay alguna alternativa. Entonces, lo leéis y respondéis a las cuestiones del texto que tienen que ver con por qué, qué actitudes veis en Héctor que lo hacen ser un héroe, ¿no? Ser un héroe era a lo más que se aspiraba como ideal de vida del ser humano en la Grecia médica. No obstante, cuando llegó ya la propuesta, digamos, antropológica más elaborada de los griegos, la presentan Platón y Aristóteles. Platón, que es maestro de Aristóteles, recordáis, Aristóteles se separa se enfada con su maestro cuando le deja la academia. Platón le dejó la academia a su sobrino, el Peusipo, y Aristóteles aquello no le moló nada. Esto sustituye a lo que hay en la página 157 del libro, ¿vale? Tenemos dos modos de entender al ser humano. Fijaos, Platón, que sigue siendo dualista, el ser humano está compuesto de dos principios: el alma, que convivía con las ideas y de alguna forma cayó encarcelada en el cuerpo, que era una cárcel, y que tiene que liberarse de la esclavitud de los sentidos y de lo corporal para volver otra vez al mundo de las ideas. Para Platón hay tres tipos de alma, o tres facetas, o tres almas distintas. Lo podéis entender como queráis. Por un lado está el alma apetitiva, que tiene su sede en el bajo vientre y que tiene que ver con los deseos, con los apetitos, con las ganas. La parte, digamos, irascible, que tiene su sede en el pecho y tiene que ver con las pasiones, ¿no? Con los sentimientos más elevados. Y por último, la parte racional, que tiene su sede en la cabeza y tiene que ver con la razón y la sabiduría, ¿no? Para Platón es el alma racional la que debe gobernar sobre las otras dos si el ser humano quiere llevar una vida virtuosa y aspirar a lo más elevado. Evidentemente, una persona que se deje llevar por los sentimientos o que se deje llevar por las ganas no puede ser virtuosa. Tiene que darse armonía entre las tres partes del alma, y eso solo ocurre cuando la racional gobierna sobre las otras dos. Evidentemente, el alma es inmortal, pero no solo es inmortal, el alma es eterna. El alma ha preexistido al cuerpo, vivía en el mundo de las ideas, en el mundo inteligible, contemplándolo todo, lo sabía todo, y cuando se encarna, olvida y tiene que empezar a aprender de nuevo. De hecho, para Platón, aprender es recordar. Aprender no es hacerse con algo nuevo cognitivamente, sino recordar aquello que se había olvidado y que el alma contemplaba cuando vivía en el mundo de las ideas. Entonces, por un lado, tenemos que el cuerpo pertenece al mundo sensible, al mundo de lo corporal. En Platón se da un desprecio de lo corporal y de lo físico muy importante, y que luego se va a heredar en la Edad Media, en el cristianismo. El cuerpo es el lugar para el pecado, el lugar para la tentación,
el lugar para el dolor, para la enfermedad, para la muerte, mientras que el alma, bueno, esto vendrá después. Entonces, por un lado, el cuerpo pertenece al mundo sensible, que es el mundo de lo corruptible, y el alma al inteligible. Aristóteles corrige, entiende que no puede darse la sustancia hombre, recordáis sustancia, aquello que existe individualmente por sí solo y de forma independiente, ¿no? El hombre es una sustancia que, y como tal, se corresponde con, ¿no?, los principios hilemórficos que vimos ya cuando dimos la metafísica. Recordad, hile, que era materia, morfé, que era forma. Por el caso del ser humano, Aristóteles mantiene, no llega a ser un dualismo radical, pero sí que sostiene que el cuerpo y el alma o especie, y el alma, forma o especie, forman una unidad sustancial que es el ser humano. De tal manera que el ser humano consiste en la unión sustancial, la unión que forma una sustancia entre el cuerpo y el alma. La muerte supone la separación de estos dos principios, de tal manera, entiende Aristóteles, que el alma no es inmortal. Es un principio vital, pero que solo tiene existencia cuando se une sustancialmente al cuerpo para formar al ser humano. El alma sería la forma, la esencia, ¿no?, la especie, y el cuerpo la materia, pero el ser humano solo se da con las dos, ¿no? De hecho, para él, bueno, también tres funciones o tres tipos de almas en Aristóteles: la vegetativa, que se ocupa solo de las funciones vitales; la sensitiva, que pone en contacto a la criatura con el entorno, la percepción; y la racional, que tiene que ver con el conocimiento y con las facetas más elevadas o espirituales del ser humano. La vegetativa sería la propia de las plantas, la sensitiva sería la propia de los animales, la racional la propia del ser humano. Si los animales tendrían alma vegetativa y sensitiva, y el ser humano tendría alma vegetativa, sensitiva y racional, ¿no? Es una relación de inclusión. Interesante, ¿verdad? Así, ¿Aristóteles es dualista? Sí. ¿Es un dualismo radical? No. No. Bueno, seguimos. De respecto del cristianismo, que hereda esta concepción, sobre todo la platónica, del alma inmortal y el cuerpo del reino de lo corrupto, entiende al ser humano como obra de un creador. El ser humano es una criatura que ha sido hecha, esto lo recordaréis del relato del Génesis, a imagen y semejanza de su creador. De esta manera, el ser humano es corpóreo porque pertenece al reino de las criaturas físicas, pero en virtud del creador está dotado de un alma inmortal. De esta manera, el cristianismo, que tiene teocéntrico, gira toda la concepción del ser humano es teocéntrica, todo gira en torno a Dios, pero el ser humano está dotado, en virtud de la gracia divina, por un principio espiritual que es el alma, y que unida al cuerpo nos compone. De esta manera, el ser humano es un producto. No tiene dignidad por sí solo, sino en cuanto que derivado de una voluntad divina de hacernos semejantes a él, ¿no? No obstante, el ser humano nace con una mancha. El ser humano nace como defectuoso. Supongo que sabéis lo que es el pecado original. En el relato del Génesis, Adán y Eva cometen pecado al hacer caso de la serpiente y comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, de tal manera que a partir de Adán y Eva y su expulsión del jardín del Edén, todos los seres humanos hemos heredado de aquel primer acto pecaminoso esta especie como de mancha o de tendencia pecaminosa, de capacidad para el pecado o de inclinación al mal de nuestros primeros padres, ¿no? De esta forma, el ser humano, manchado desde nacimiento, está llamado a hacer uso de su libertad, una libertad otorgada por Dios, y que tiene que ejercer buscando el ideal, que en este caso ya no sería el héroe, sino el santo.
el ideal de hombre, el ideal de ser humano, en el cristianismo, es el acercamiento lo más próximo posible a Jesucristo. De tal manera que la persona tiene que vivir a imitación de Cristo para alcanzar ese ideal de vida que es la santidad. ¿Y cuál es el destino del ser humano? Pues si con Aristóteles veíamos que con la muerte a Dios muy buena, en el cristianismo no ocurre así. El alma, que no es eterna, sino inmortal, la diferencia entre eterna e inmortal es que lo eterno ha vivido y vivirá siempre, lo inmortal nace, aunque viva siempre, ¿no? Pero tiene un principio. Bueno, pues el destino del ser humano es el reino de los cielos, asequible solo por la misericordia de Dios, en virtud de que el hombre no puede hacer todos los méritos suficientes para ganarse algo como el cielo, pero en virtud de la bondad de Dios y de que envió a su Hijo a morir para la salvación del ser humano, solo a través de ese acto de sacrificio y de misericordia, es por lo que el hombre puede alcanzar el reino de los cielos. Tenéis aquí a Adán y a Eva no solo pecando, esto es de Miguel Ángel, sino siendo expulsados del jardín del Edén. Entonces la imagen que tiene el cristianismo del ser humano es una imagen muy en relación con la muerte. Con la muerte. En el sentido de que el cristianismo lo que viene a decir es no temas, no temas. No obstante, tienes que vivir tu vida pensando en ese momento fatídico, porque si no lo haces bien, a pesar de la misericordia de Dios, pues puedes ir al infierno. De tal manera que para el cristianismo la vida sería algo así como el mientras tanto, que hace posible que tú te ganes o el cielo o el infierno. Aquí el dualismo es importante, es radical, como en Platón, ¿no? Aunque bien es cierto que el cristianismo afirma la resurrección final tanto del cuerpo como del alma, no una separación radical, sino que cuando llegue el final de los tiempos y Dios juzgará y pesará la bondad de las almas y será la resurrección de los que, digamos, hayan merecido la consideración por parte de Dios para el premio de la vida eterna. Tenéis esta idea de que la vida es un tránsito, la tenéis en este texto de Jorge Manrique, Las coplas por la muerte de su padre. Seguro que lo conocéis. Seguro que lo conocéis. Bueno, ya veréis. Por cierto, y aquí viene la sorpresa. Mirad, de las tareas que hay que hacer en el archivo, podéis decidir cuál no hacéis. Me lo decís. Una de ellas podéis no hacerla. La que veáis más larga, más difícil, más confusa, más que sea. Bueno, vamos con el Renacimiento. Mira, el Renacimiento ya no es teocéntrico. El Renacimiento es humanista. Este humanismo supone una vuelta a los ideales clásicos de Grecia y de Roma, sobre todo en Italia, y una recuperación de la mirada sobre, no ya sobre Dios, sino sobre el ser humano. El Renacimiento en ese sentido es antropocéntrico. De tal manera que la vida humana ya no es solamente el reino el valle de lágrimas que decía Santa Teresa de Jesús, sino que es también ocasión de belleza, de hermosura, de gozo y de felicidad. De tal manera que en el Renacimiento se da, sobre todo por la vía del arte, una exaltación de lo humano a través del valor que se le da, ahora sí, a la conciencia subjetiva. En este caso, el Renacimiento supone una reclamación de autonomía intelectual y moral, sobre todo a través del arte y de la ciencia. Recordéis que en el Renacimiento se produce la revolución científica. Entonces, ¿cómo se entiende al ideal de ser humano en el Renacimiento? El ideal de ser humano en el Renacimiento es el hombre enciclopédico, pero especialmente el artista. Así se entiende al ser humano como libre, pero libre para hacerse a sí mismo. Se entiende la libertad como autoconstrucción. ¿Autoconstrucción para qué? Para una vida feliz y virtuosa. Pero en este caso ni se reniega de los placeres,
ni se reniega del arte, ni se vive constantemente pensando en la muerte. La idea sería más bien la de un carpe diem, no de carácter hedonista, sino valorando en lo que tiene de hermoso la vida, el arte, la música, la poesía, el teatro y también el conocimiento y la ciencia. El ideal es Da Vinci, Miguel Ángel, ¿no? La explosión de universidades, de artistas financiados por burgueses. Bueno, aquí tenéis un texto de Garcilaso de la Vega, lo leéis también, lo comentáis. Yo entiendo que esto lo habéis trabajado con María Jesús, de manera que os va a ser muy sencillo. En la modernidad la cosa cambia. En los siglos XVI al XVIII, que es la época de la, digamos, de la Ilustración, de la era moderna, se mantiene todavía vigente una idea muy mantenida en el tiempo del ser humano, en virtud de que el cristianismo no desaparece en el Renacimiento, ni mucho menos, solo se divide con la Reforma Protestante, ¿no? Pero se sigue teniendo una imagen del ser humano muy heredada, además con una iglesia todavía muy presente y una mentalidad judeocristiana muy presente. Así, por ejemplo, ya conocéis a nuestro amigo Descartes, el mecanicista, y aún así el mecanicista, el que entiende que todo en el universo funciona con mecánica, como una mecánica, como materia puesta en funcionamiento en virtud de leyes que hacen que todo esté determinado y que funcione como un enorme mecanismo de relojería, ¿no? Con sus partes bien encajadas. Bueno, pues Descartes tiene una idea del ser humano dualista. El cuerpo que responde a la misma ley de la naturaleza, el cuerpo es tan mecánico como todos los demás, y el alma. Así entiende, ¿recordáis lo que hablaba Descartes sobre las tres sustancias? ¿Cuál era el alma? ¿La recordáis? El alma era la res cogitans. ¿Y cuál era el cuerpo? Lo tenéis que recordar. El cuerpo era la res extensa, formaba parte de la res extensa, de la sustancia corpórea, ¿no? No obstante, en la Ilustración la idea es la de confiar en las posibilidades de la razón. También lo veíamos en el tema, al principio de este tema, cuando hablábamos de cómo en el siglo XIX, ¿recordáis? Las esperanzas puestas en la ciencia. Bueno, pues esta esperanza puesta en la ciencia ya es herencia de lo que la Ilustración pensaba sobre cuáles eran los límites de la razón. Ninguno. La razón bien utilizada podrá conocerlo todo. Pero la Ilustración no se caracteriza solo por la confianza en las posibilidades cognitivas o científicas o técnicas del ser humano, sino también por liberarse de las esclavitudes, entendiendo esclavitudes más como la época de la ignorancia, que ha sido la anterior a esta, y de la que hay que liberarse y superar pues todas las supersticiones, todas las creencias falsas. Así es la era en la que se defiende la emancipación y liberación del individuo, no sólo a través del conocimiento, atrévete a saber, sapere aude, que diría Kant, no sólo por el conocimiento, sino también por la vía de la política. Por la vía de la política. La Ilustración es la madre de la Revolución Francesa y de la idea de la dignidad del ser humano, no como colectivo, sino como individuo. Así la Ilustración supone, por un lado, optimismo científico enorme, basado en la idea de progreso, y un optimismo político enorme, también con la idea en mente de los derechos individuales. Aquí, ¿qué se entiende entonces por naturaleza del ser humano? Tenemos dos visiones completamente distintas. La visión sigue siendo eminentemente dualista, con la excepción de los empiristas como Hume, que entiende que el alma no es objeto de percepción sensible y por lo tanto no podemos decir ni que sí ni que no, y por parte de Kant, que entiende que sobre el alma tampoco se puede decir nada porque forma parte de la metafísica, y si os acordáis, la metafísica no puede hacerse porque todo aquello que se diga no es empíricamente contrastable. No había, acordaos bien, no se podían hacer juicios sintéticos a priori
en psicología, de tal manera que todo lo que se pueda decir sobre el alma queda en el terreno de la especulación, ¿no? No obstante, la ilustración se divide o presenta un análisis de la naturaleza humana con dos personajes que ofrecen posiciones antagónicas, ¿no? Por un lado tenemos a Jean-Jacques Rousseau, padre de la ilustración francesa, y por otro lado tenemos al señor Thomas Hobbes. El personaje, ¿verdad? Tiene una cara alguno. Rousseau además era un asqueroso. Siempre os he dicho que tengáis cuidado con los filósofos, siendo como filósofos absolutamente admirables. Yo como persona, algunos de ellos son cosas despreciables. Pero si buscáis detalles sobre la vida de Rousseau, ya veréis por qué. Bueno, ante la pregunta de cuál es la naturaleza humana, los dos ofrecen respuestas completamente distintas, ¿no? Para Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, de tal manera que si no fuera por los límites de la ley, por la fuerza del Estado, la fuerza coercitiva del Estado, la vida, dice, resultaría una guerra de todos contra todos. De tal manera que lo que el Estado viene a hacer es a solucionar una naturaleza humana problemática. Entiende Hobbes que si no fuera por las leyes o por las fuerzas del orden y por la capacidad coactiva del Estado, ¿qué le impediría a cualquiera quedarse con lo de otro o con su propia vida? Rousseau no lo entiende así. Rousseau entiende que el ser humano es naturalmente bondadoso y que la vida en sociedad lo estropea, ¿no? Que lo que nace bueno, la sociedad se encarga de pervertirlo a través del aprendizaje de cosas como la mentira, la hipocresía, la competitividad, de tal manera que la socialización, la sociabilidad del ser humano, la necesidad de ser y de vivir con los demás, es lo que acaba estropeándolo. No sé con cuál de los dos estaríais vosotros de acuerdo. No obstante, aquí tenéis un texto de Kant, lo leéis o lo descartáis, como queráis. Yo no lo descartaría, súper interesante. Y para terminar el tema, bueno, ya sabéis, a lo largo de la historia, bueno, vamos a ir a la imagen del ser humano contemporánea, ¿no? A lo largo de la historia el ser humano ha recibido algunas pequeñas y grandes humillaciones. Con el heliocentrismo, ¿verdad?, el ser humano dejó de ser el centro del universo. Con Darwin, el ser humano dejó de ser distinto a los animales. El ser humano no viene de algo tan grande como un acto creador de Dios de forma directa, sino que procede evolutivamente de otras especies. Con Marx se llegó a la conclusión de que incluso lo más elevado del ser humano, que son sus ideales, su pensamiento, su conocimiento, todo eso es fruto de la infraestructura económica que determina la conciencia. Y por último, este personaje, a mí no me gusta, bueno, Freud, muy influyente. También, es que a mí no me gusta, bueno, el inconsciente, según Freud, el ser humano no es ni siquiera dueño de sí, en la medida en que lo que ha aprendido a través de la cultura a reprimir sus pulsiones internas. El hombre tiene una vida interior inconsciente de la que no es dueño y de la que es más bien esclavo, ¿no? Estas humillaciones a lo largo de la historia pues han provocado que hoy se tenga una idea del ser humano bastante más rebajadita de las estas que hemos visto en la historia. Y para terminar, tres autores o tres visiones distintas de lo que es el ser humano. Nietzsche, a mí Nietzsche sí me cae bien, ¿ves? Porque, hombre, también si vierais su vida, angelito mío. Para Nietzsche, que es el padre del existencialismo, el ser humano no tiene naturaleza, vive absolutamente indeterminado. ¿Recordáis cuando vimos también metafísica la diferencia entre esencialismo y existencialismo? El ser humano no tiene naturaleza, el ser humano tiene historia. Para Nietzsche, el ser humano vive algo así como abierto a lo que los acontecimientos le tengan que hacer, pero absolutamente libre para hacer de su vida lo que quiera. Eso sí, la vida es un sinsentido que solo puede vivirse encarando y enfrentándose minuto a minuto
a la angustia que genera el saber que nada tiene sentido, ¿no? Ni la vida ni la muerte. La vida tiene el sentido que tú quieras darle, dirá Nietzsche. Haz lo que quieras, dale el sentido que quieras. Tiene que ser el artista de tu propia vida, porque lo que tú creas, la que tú haces, esa es la que va a haber y no otra. No esperes vidas posteriores en cielos, ni reinos, ni paraísos, ni vírgenes esperándote, nada de eso. Lo que tú hagas con tu vida es lo que tienes. El estructuralismo, que es una de las corrientes, sobre todo a partir de los años 60 en Francia, que entiende que la naturaleza del ser humano es cultural, de tal manera que el ser humano es fruto, es producto de la cultura. Así, la libertad se ejerce dentro de unos patrones aprendidos, dentro de un marco cultural que nos, a la vez que nos hace socialmente integrados, nos vehicula, nos dirige, nos enseña los caminos por donde puede ser ejercida nuestra libertad. De tal manera los individuos no surgen como oasis, sino que son configurados, son determinados por la comunidad, no solo en lo que tiene de supervivencia física personal, sino también en la construcción de un mundo interior que es donde y con el que el ser humano puede ejercer su libertad. Y por último, la sociobiología, bueno, este no es Wilson, este es Dawkins, la sociobiología que sostiene que el ser humano posee no solo patrones de conducta innatos, somos un animal más, y nuestra conducta viene determinada por nuestros instintos, no solo de supervivencia, también y sobre todo sexuales y de reproducción. De tal manera que la cultura, para Dawkins, desempeñaría un papel secundario. La cultura sería el medio mediante el cual lo heredado genéticamente se expresa. Lo heredado genéticamente es la potencialidad que tiene el ser humano, es todo potencia, es todo posibilidades, y se desarrollará por un lado o por el otro dependiendo del aprendizaje. Pero lo que el ser humano es, y esto sí es de Dawkins, es una máquina, es una especie de autobús para la supervivencia de los genes. De tal manera que son los genes realmente los protagonistas de la evolución humana a la búsqueda de transmitirse y de generación en generación. No es el ser humano el que pervive, sino los genes. Interesante, ¿verdad? Bueno, pues esto no quiere decir que las otras visiones, que la visión dualista del ser humano ya se haya descartado, ¿no? Hoy el debate en neurociencia acerca de qué es la conciencia sigue siendo muy rico, muy rico. Y autores como Gazzaniga, Zimbardo, Eccles, Stephen Rose, en fin, Pinker, creo que lo he dicho ya. Bueno, hay un montón, sobre todo porque ahora la reflexión en torno al ser humano se ha circunscrito mucho al terreno de las neurociencias. 38 minutos, madre del amor hermoso. Perdona. Venga, hasta luego. Cuidado mucho, ¿vale? Si salís, poneros la mascarilla, que he visto algunos que no la ponéis. Venga, adiós. Recordad, una tarea, no hay que hacerla.